Muchos caminan con una fe que parece robusta, anclada en años de tradición o emoción sentida. Sin embargo, bajo la superficie de la confianza, pueden filtrarse sutiles venenos doctrinales, desviaciones casi imperceptibles, que erosionan el fundamento mismo de la creencia sin que apenas nos demos cuenta. El sendero espiritual que imaginamos recto y seguro podría estar sembrado de trampas disfrazadas de relevancia o consuelo fácil, llevándonos a un destino muy diferente al prometido. Voces experimentadas en las Escrituras alertan sobre estas corrientes engañosas que a menudo ganan popularidad precisamente por su atractivo superficial. Y si algunas de las ideas más aceptadas, incluso motivadoras, fueran en realidad desvíos peligrosos. ¿Cómo podemos distinguir el alimento sólido del veneno espiritual hábilmente aderezado? Existe una clave, una forma de discernir estas desviaciones cruciales, y reconocerlas es vital para una salud espiritual auténtica y duradera. John MacArthur se ha erigido como una voz constante, a menudo controvertida, en la defensa de lo que él considera la fidelidad inquebrantable a las Escrituras. Su ministerio se caracteriza por una profunda convicción en la autoridad, suficiencia e inerrancia de la Biblia como única regla de fe y práctica. Para él, la doctrina no es un mero ejercicio académico reservado a teólogos en torres de marfil, sino el esqueleto mismo de la vida cristiana, la estructura que sostiene todo lo demás. Es el fundamento sobre el cual se construye una comprensión correcta de quién es Dios, qué ha hecho en Cristo y cómo debemos vivir en respuesta a su gracia revelada. La insistencia de MacArthur en la sana doctrina surge de una convicción profunda. Lo que creemos acerca de Dios determina cómo vivimos. Para él, una doctrina errónea inevitablemente conduce a una vida errónea, a una adoración defectuosa y a una comprensión distorsionada de la salvación misma. No se trata de una mera preferencia estilística o de un enfoque particular, sino de una cuestión de verdad versus error, de luz versus tinieblas. Cree firmemente que la verdad bíblica es objetiva, coherente y absolutamente esencial para la salud espiritual del individuo y de la Iglesia en su conjunto, siendo la única base firme en un mundo de arenas movedizas ideológicas. En el panorama evangélico contemporáneo, MacArthur percibe una preocupante deriva. Observa una tendencia creciente a minimizar la importancia de la predicación expositiva rigurosa, aquella que se sumerge en el texto bíblico para extraer su significado inherente. En su lugar, ve un auge del pragmatismo, donde los métodos y mensajes se adaptan según lo que funciona para atraer multitudes, y un subjetivismo que prioriza la experiencia personal o emocional por encima de la verdad revelada objetivamente. En la palabra de Dios, estos cambios, argumenta, no son inofensivos, sino que comprometen la esencia misma del cristianismo bíblico. La motivación detrás de las advertencias de MacArthur no es primordialmente crítica, sino profundamente pastoral. Su preocupación principal es la protección del rebaño de Cristo. Ve las falsas doctrinas no como simples errores intelectuales, sino como lobos con piel de oveja, ideas peligrosas que pueden confundir, desviar y, en última instancia, destruir la fe genuina de aquellos por quienes Cristo murió. Es un llamado a la vigilancia, a no ser ingenuos ante las corrientes de pensamiento que se infiltran sutilmente en la Iglesia, prometiendo relevancia o facilidad, pero entregando confusión y compromiso espiritual. La herramienta fundamental que MacArthur emplea y defiende para discernir la verdad del error es la exégesis bíblica cuidadosa y consistente. Esto implica interpretar las Escrituras en su contexto histórico, gramatical y literario, permitiendo que la Biblia se interprete a sí misma. Rechaza enfoques que imponen ideas preconcebidas sobre el texto o que lo tuercen para adaptarlo a agendas culturales o personales. Su compromiso es con el significado original pretendido por los autores bíblicos, inspirado por el Espíritu Santo, creyendo que sólo así podemos obtener una comprensión fiable de la voluntad de Dios. Esta dedicación a la exégesis rigurosa le lleva a identificar y confrontar enseñanzas específicas que considera desviaciones peligrosas de la fe histórica y bíblica. No se trata de disputas sobre asuntos secundarios o de meras diferencias de opinión, sino de doctrinas que afectan el corazón mismo del Evangelio y la naturaleza de la vida cristiana. A continuación, exploraremos algunas de estas doctrinas que él advierte con vehemencia, entendiendo que su análisis busca preservar la pureza de la fe y la salud espiritual de los creyentes frente a errores potencialmente devastadores. Una de las corrientes más criticadas por MacArthur es el llamado Evangelio de la Prosperidad. Esta enseñanza postula que la voluntad de Dios para cada creyente incluye necesariamente la salud física perfecta y la riqueza material abundante aquí y ahora.
Se presenta la fe como una herramienta para desatar estas bendiciones, y la falta de ellas se atribuye a menudo a una fe débil o a un pecado oculto. Promete una vida libre de dificultades financieras y enfermedades, presentando esto como la norma para el cristiano fiel y obediente, un signo tangible del favor divino en esta vida terrenal. La crítica de MacArthur a esta doctrina es contundente. Argumenta que distorsiona radicalmente el carácter de Dios, convirtiéndolo en una especie de genio cósmico, obligado a cumplir nuestros deseos materiales si aplicamos la fórmula correcta de fe y donación. Ignora flagrantemente la enseñanza bíblica sobre el valor del sufrimiento en la vida del creyente, el llamado al contentamiento en cualquier circunstancia y las advertencias de Jesús sobre el peligro de las riquezas. Además, contradice la experiencia de innumerables santos a lo largo de la historia, incluido el propio apóstol Pablo y el mismo Señor Jesucristo. Esta doctrina se manifiesta de formas diversas, a menudo sutiles. Puede verse en el énfasis desmedido en declarar o reclamar bendiciones materiales, en testimonios cuidadosamente seleccionados que solo destacan historias de éxito financiero o sanidad milagrosa, ignorando las realidades del sufrimiento y la pérdida. Se percibe también en la presión constante para dar dinero, no por generosidad o para la obra del ministerio, sino con la promesa implícita o explícita de un retorno financiero multiplicado, tratando a Dios como una inversión rentable. Los peligros inherentes a esta enseñanza, según MacArthur, son múltiples y graves. Conduce inevitablemente a la decepción y al naufragio de la fe, cuando la prosperidad prometida no se materializa, dejando a las personas sintiéndose abandonadas o culpables. Fomenta una fe superficial, egocéntrica y materialista, donde Dios es valorado principalmente por lo que puede dar, no por quién es Él. Desvía la atención del verdadero evangelio de la gracia, el perdón de pecados y la reconciliación con Dios, hacia una búsqueda terrenal y temporal de bienestar físico y económico. Para refutar esta enseñanza, MacArthur recurre a pasajes bíblicos clave. Cita el Sermón del Monte, donde Jesús insta a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y a no acumular tesoros en la tierra. Recuerda el ejemplo de Pablo, quien aprendió a contentarse en la abundancia y en la escasez, y que experimentó numerosas dificultades físicas y persecuciones por causa del Evangelio. Señala las advertencias de Santiago sobre el origen de las pruebas y la necesidad de perseverancia, no la promesa de una vida sin ellas. En última instancia, MacArthur advierte que el Evangelio de la prosperidad ofrece una falsa esperanza y un Dios fabricado a imagen de los deseos humanos. La verdadera bendición del creyente no reside en la ausencia de pruebas o en la abundancia material, sino en la presencia de Cristo, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios y la esperanza segura de la gloria eterna. Buscar el reino de Dios y su justicia debe ser la prioridad absoluta, confiando en que Él proveerá lo necesario para nuestra vida y piedad, sea mucho o poco, según los estándares del mundo. Otra área de gran preocupación para MacArthur es lo que él considera una forma extrema de pragmatismo sensible al buscador, seeker sensitive. Se refiere a aquella filosofía ministerial que adapta el mensaje, el estilo de adoración y las actividades de la Iglesia con el objetivo primordial de atraer y retener a personas no creyentes o a aquellos que se sienten incómodos con el cristianismo tradicional. La premisa subyacente es que para alcanzar a la cultura, la Iglesia debe parecerse lo más posible a ella, eliminando cualquier elemento que pueda resultar ofensivo o exigente. La crítica de MacArthur no es hacia el deseo de alcanzar a los perdidos, lo cual es un mandato bíblico claro, sino hacia el método que compromete la verdad para lograrlo. Argumenta que cuando la Iglesia diluye o elimina elementos esenciales del Evangelio, como la doctrina del pecado, la necesidad de arrepentimiento, el juicio venidero, el señorío de Cristo o el llamado al discipulado costoso, para hacer el mensaje más palatable, está siendo infiel a su comisión. Teme que este enfoque produzca conversiones superficiales o falsas, atrayendo a personas a una versión edulcorada del cristianismo que no salva. Las manifestaciones de este pragmatismo extremo pueden variar. A menudo se observan sermones que evitan la exposición bíblica profunda y se centran en temas de autoayuda, psicología popular o principios de éxito mundano, utilizando la Biblia de forma selectiva para apoyar puntos preconcebidos. Se puede notar una reticencia a abordar temas considerados negativos o controvertidos, como la ira de Dios, el infierno o la necesidad de santidad personal. El formato de los cultos puede priorizar el entretenimiento, la música de estilo,
concierto y una atmósfera informal, minimizando la reverencia y la centralidad de la palabra predicada. Los peligros de esta deriva son significativos, advierte MacArthur. Puede crear congregaciones llenas de personas que no comprenden las verdaderas demandas del Evangelio ni el costo del discipulado. Se corre el riesgo de formar creyentes que buscan principalmente sentirse bien o solucionar sus problemas temporales, en lugar de buscar la gloria de Dios y la transformación de sus vidas. Además, debilita el discernimiento doctrinal de la congregación y puede convertir a la Iglesia en poco más que un club social con un lenguaje vagamente espiritual, en lugar de ser columna y baluarte de la verdad. MacArthur fundamenta su crítica en pasajes como Hechos 20, donde Pablo afirma haber anunciado todo el consejo de Dios, sin rehuir las verdades difíciles. Recuerda las advertencias de Pablo a Timoteo sobre los últimos tiempos, cuando la gente no soportará la sana doctrina, sino que buscará maestros conforme a sus propios deseos, teniendo comezón de oír. Señala el ejemplo de los apóstoles, quienes no buscaron la popularidad, ni adaptaron su mensaje para agradar a las autoridades religiosas o culturales de su tiempo, sino que predicaron a Cristo crucificado, escándalo para unos y locura para otros. Concluye que la fidelidad bíblica debe primar siempre sobre la popularidad o los resultados numéricos aparentes. La Iglesia está llamada a ser sal y luz en el mundo, lo que implica ser distinta de él, no una imitación. Su poder no reside en su capacidad de entretener o de adaptarse a las modas culturales, sino en la proclamación audaz y fiel del Evangelio inalterado de Jesucristo, el único mensaje que tiene el poder de salvar y transformar vidas de manera genuina y eterna, aunque resulte ofensivo para el oído moderno. Una tercera desviación doctrinal que MacArthur combate con firmeza es el antinomianismo, a menudo disfrazado de una comprensión errónea de la gracia, lo que Dietrich Bonhoeffer llamó gracia barata. El antinomianismo, literalmente, contra la ley, es la creencia o actitud que sostiene que, debido a que los cristianos están bajo la gracia, ya no están obligados a obedecer la ley moral de Dios revelada en las Escrituras. Sugiere que la conducta personal o la búsqueda activa de la santidad son irrelevantes o incluso legalistas para aquellos que han sido salvados por fe. La crítica de MacArthur es tajante. Esta es una distorsión perversa y peligrosa de la doctrina bíblica de la gracia. Sostiene que la verdadera gracia salvadora, tal como la presenta el Nuevo Testamento, nunca es una licencia para pecar. Por 1900, el contrario, la gracia genuina siempre produce una transformación en el corazón del creyente, generando un nuevo deseo y capacidad para obedecer a Dios y vivir en santidad. Si bien la salvación es enteramente por gracia mediante la fe, y no por obras, las buenas obras y la obediencia son el fruto inevitable y la evidencia necesaria de una fe salvadora real. Las manifestaciones de esta mentalidad antinomiana pueden ser sutiles pero destructivas. Puede verse en un énfasis exagerado en la libertad cristiana que se utiliza para justificar comportamientos pecaminosos o mundanos. Se percibe en la minimización de la importancia del arrepentimiento continuo por el pecado en la vida del creyente, o en una enseñanza que separa radicalmente la justificación, ser declarado justo, de la santificación, el proceso de ser hecho más como Cristo, tratando esta última como opcional o automática, sin requerir esfuerzo ni disciplina. Los peligros de esta falsa gracia son enormes. Puede llevar a una vida cristiana impotente, carnal y sin fruto, que deshonra el nombre de Cristo. Peor aún, puede dar una falsa seguridad de salvación a personas que profesan fe en Cristo, pero cuyas vidas no muestran evidencia alguna de regeneración o sumisión a su señorío. Contradice directamente el propósito de Dios en la salvación, que no es solo perdonar nuestros pecados, sino también transformarnos progresivamente a la imagen de su Hijo y capacitarnos para vivir vidas de obediencia gozosa. MacArthur apela a numerosas escrituras para refutar el antinomianismo. Cita extensamente Romanos 6, donde Pablo pregunta retóricamente: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Recuerda las palabras de Santiago, quien afirma que la fe sin obras está muerta. Se apoya en las epístolas de Juan, que enseñan que la obediencia a los mandamientos de Dios es una señal clave de que realmente le conocemos y permanecemos en él. Destaca el llamado constante en el Nuevo Testamento a la santidad, la pureza y la separación del mundo. En resumen, MacArthur enseña que la gracia de Dios en Cristo no anula la ley moral como estándar de conducta para el creyente. Más bien, la gracia nos libera del poder del pecado y nos capacita, a través del Espíritu Santo,
para cumplir la justa exigencia de la ley por amor a Dios. La santidad no es el medio para obtener la salvación, pero es el resultado necesario y la evidencia irrefutable de haberla recibido. Una gracia que no conduce a una transformación de vida no es la gracia salvadora del Nuevo Testamento. Otra tendencia preocupante que MacArthur identifica es un énfasis desmedido en el misticismo y el subjetivismo dentro de algunos círculos cristianos. Se refiere a la inclinación a basar la fe, la guía divina y la doctrina más en sentimientos personales, experiencias emocionales intensas, supuestas revelaciones directas de Dios, nuevas palabras o impresiones interiores que en la autoridad objetiva y suficiente de las Sagradas Escrituras. Se prioriza lo experiencial y lo subjetivo sobre lo doctrinal y lo revelado de forma proposicional en la Biblia. La crítica fundamental de MacArthur a esta deriva es su socavamiento de la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios. Él sostiene firmemente que la Biblia, como revelación completa y final de Dios para esta era, contiene todo lo necesario para la vida y la piedad. Buscar guía o verdad primariamente en experiencias subjetivas abre de par en par la puerta al engaño y al error doctrinal, ya que los sentimientos humanos son notoriamente falibles, cambiantes y pueden ser fácilmente manipulados, incluso por influencias espirituales engañosas. La palabra escrita es el ancla firme. Las manifestaciones de este subjetivismo exagerado son variadas. Incluyen la búsqueda constante de experiencias espirituales extáticas, señales y maravillas como principal validación de la fe o del favor divino. Se observa en la tendencia a validar o rechazar enseñanzas doctrinales basándose en cómo me siento al respecto, en lugar de examinarlas a la luz de la totalidad de las Escrituras. Puede llevar a una dependencia de supuestas palabras proféticas, personales que van más allá o incluso contradicen la enseñanza bíblica clara. Los peligros de esta aproximación son la inestabilidad doctrinal y la vulnerabilidad a falsos maestros y falsos profetas. Cuando la experiencia subjetiva se convierte en la máxima autoridad, no hay un estándar objetivo para probar los espíritus o evaluar las enseñanzas. Puede conducir a un cristianismo egocéntrico, enfocado en la búsqueda de sensaciones espirituales, en lugar de un enfoque en Cristo y su palabra. Además, puede fomentar un tipo de orgullo espiritual basado en supuestas experiencias especiales que otros no han tenido, minando la humildad y la unidad del cuerpo. MacArthur apela a textos como 2 Timoteo 3:16-17, que afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, destacando su suficiencia. Cita 1 Juan 4:1, que nos exhorta a probar los espíritus si son de Dios, lo cual requiere un estándar objetivo, la palabra, para hacerlo. Recuerda la primacía que los apóstoles dieron a la doctrina, transmitida, el patrón de sanas palabras, sobre las experiencias personales. Concluye que, si bien Dios ciertamente obra en la vida de los creyentes y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, toda experiencia y toda supuesta revelación deben ser siempre examinadas y sometidas a la autoridad final de las Escrituras. La palabra de Dios es la roca sólida y objetiva sobre la cual debemos construir nuestra fe y nuestra vida. Depender primariamente de sentimientos o experiencias subjetivas es construir sobre arena, exponiéndonos al engaño y a la inestabilidad espiritual en un mundo lleno de voces contradictorias. Finalmente, MacArthur expresa una creciente preocupación por la tendencia a redefinir o sustituir el evangelio bíblico tradicional por diversas formas de evangelio social o por la adopción acrítica de ideologías seculares, como ciertas aplicaciones de las teorías críticas, como si fueran la misión principal de la Iglesia. Se refiere al peligro de que el enfoque se desplace de la necesidad individual de arrepentimiento del pecado y fe en Cristo para la reconciliación con Dios, hacia un énfasis primordial en la transformación de estructuras sociales, la lucha contra la opresión sistémica o la promoción de agendas políticas específicas. La crítica de MacArthur no niega la importancia bíblica de la justicia social, la compasión por los pobres y oprimidos, o el llamado a amar al prójimo. Sin embargo, argumenta que cuando estas preocupaciones legítimas reemplazan o eclipsan la proclamación del Evangelio de la redención personal a través de la muerte y resurrección de Cristo, la Iglesia pierde su mensaje distintivo y su poder transformador único. Reducir el Evangelio a mero activismo social o análisis sociopolítico es vaciarlo de su contenido sobrenatural y eterno.
Las manifestaciones de esta deriva incluyen sermones que se centran predominantemente en cuestiones sociales, políticas o culturales, utilizando la Biblia de forma selectiva para apoyar una agenda particular, en lugar de una exposición centrada en Cristo y en la necesidad de salvación individual. Puede verse en la reinterpretación de conceptos bíblicos como pecado, justicia o reino de Dios, principalmente en términos sistémicos o estructurales, minimizando la responsabilidad personal ante Dios. También se observa en alianzas a críticas con movimientos o ideologías seculares cuyos presupuestos fundamentales pueden ser contrarios a la cosmovisión bíblica. Los peligros de esta sustitución son graves. Conduce a la pérdida del mensaje único y salvador del Evangelio, el único que puede reconciliar a los pecadores con un Dios santo. Puede generar división dentro de la Iglesia, no sobre cuestiones doctrinales esenciales, sino sobre líneas ideológicas o políticas. Desvía a la Iglesia de su misión primordial, dada por Cristo, de hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que Él mandó. Ofrece soluciones humanas y temporales a problemas que son fundamentalmente espirituales y eternos. MacArthur recuerda la centralidad de la predicación de la cruz en el ministerio del apóstol Pablo, quien determinó no saber nada entre los corintios, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Señala que la Gran Comisión se enfoca en el evangelismo y el discipulado individual, no primariamente en la reforma social o política. Enfatiza la distinción bíblica entre el reino de Dios, que es espiritual y eterno, y los reinos de este mundo, que son temporales y pasajeros. La transformación social duradera, argumenta, es un fruto del Evangelio, no su raíz. En conclusión, si bien los cristianos deben ser agentes de bien y justicia en el mundo, reflejando el carácter de Dios, esto debe fluir de una comprensión correcta y una proclamación fiel del Evangelio de la gracia. La misión principal de la Iglesia no es redimir la cultura o establecer un paraíso terrenal, sino proclamar la redención individual ofrecida en Cristo y llamar a hombres y mujeres al arrepentimiento y la fe. Sustituir este mensaje central por un evangelio social o político es, en última instancia, abandonar la única esperanza verdadera para la humanidad. Es crucial entender que estas doctrinas erróneas raramente existen de forma aislada. A menudo se entrelazan y se refuerzan mutuamente, compartiendo raíces comunes como una visión disminuida de la autoridad bíblica, un enfoque antropocéntrico, centrado en el hombre, en lugar de teocéntrico, centrado en Dios, o un deseo de adaptar el cristianismo a los gustos y expectativas de la cultura circundante. Una iglesia que adopta el pragmatismo seeker-sensitive es más vulnerable a diluir la doctrina del pecado, lo que a su vez puede abrir la puerta al antinomianismo o al subjetivismo. El impacto acumulativo de abrazar estas desviaciones doctrinales, incluso de forma parcial o inconsciente, es una erosión gradual pero segura de la fe bíblica robusta. Con el tiempo, puede conducir a una forma de cristianismo superficial, confusa, emocionalmente inestable y espiritualmente impotente. Se pierde la claridad doctrinal, el discernimiento se debilita y los creyentes se vuelven vulnerables a ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como advirtió el apóstol Pablo. Sin embargo, la motivación para aferrarse a la sana doctrina no debe ser meramente negativa, un simple evitar el error. Abrazar la verdad bíblica, tal como la presenta MacArthur, no es un ejercicio intelectual frío o un fardo legalista. Es, por el contrario, la fuente de la verdadera libertad espiritual, la base para una seguridad profunda y duradera en nuestra relación con Dios, y el camino hacia un gozo genuino y estable que no depende de las circunstancias externas ni de las emociones fluctuantes, sino del conocimiento del Dios verdadero. La sana doctrina, lejos de ser irrelevante para la vida práctica, es el fundamento de la resiliencia espiritual. Nos proporciona el ancla firme en medio de las tormentas de la vida y las pruebas de la fe. Nos da claridad y discernimiento para navegar la confusión moral y cultural de nuestro tiempo. Nos equipa con el poder del Espíritu Santo, que obra a través de la verdad, para vivir vidas que honran a Dios, resisten la tentación y dan fruto para su gloria. Es el alimento sólido que nutre nuestra alma y nos fortalece para la carrera que tenemos por delante. Además, la responsabilidad de estudiar, discernir y guardar la verdad no recae únicamente sobre los pastores y líderes. Cada creyente tiene la responsabilidad personal de ser como los de Berea, quienes examinaban cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Esto requiere diligencia en el estudio personal de la palabra, una actitud de humildad para aprender y ser corregido, y el compromiso de congregarse en iglesias donde la palabra de Dios sea enseñada fielmente y con autoridad. Por tanto, la búsqueda y defensa de la sana doctrina no debe verse como una tarea árida o divisiva, sino como un acto de amor. Amor a Dios, cuya verdad atesoramos. Amor a nosotros mismos, buscando nuestra propia salud y crecimiento espiritual. Y amor al prójimo, protegiéndoles del error y guiándoles hacia la verdad que libera y salva. Es un camino desafiante, que requiere esfuerzo y discernimiento, pero es inmensamente recompensador, pues nos conduce a una relación más profunda y auténtica con el Dios vivo y verdadero revelado en Jesucristo. Las advertencias sobre estas falsas doctrinas, ya sea a través de la voz de pastores fieles como MacArthur, o directamente de las páginas de la Escritura, deben tomarse con la máxima seriedad, pues los desvíos doctrinales pueden tener consecuencias eternas. La vigilancia no es legalismo, sino un acto de amor y fidelidad a aquel que nos compró con su sangre. Por ello, os animo a no aceptar ninguna enseñanza pasivamente, sino a examinarlo todo diligentemente a la luz de la palabra de Dios. Priorizad vuestro estudio bíblico personal y buscad congregaros en iglesias donde se predique fielmente todo el consejo de Dios. ¿Cuál de estas doctrinas consideráis más peligrosa o prevalente hoy? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Si este mensaje os ha sido útil, dadle a me gusta, suscribíos para más contenido fiel a las Escrituras y compartidlo con otros que necesiten esta advertencia.